Muy bien, hoy día vamos a trabajar un nuevo tema de física. Ya sabes, quien te habla es el profesor Luis Zúñiga y hoy día te presento un nuevo tema muy interesante que lo vamos a anotar con las siguientes siglas. Estas siglas son el MCU. ¿Y qué cosa significa la sigla MCU? Movimiento circular uniforme. ¿Listo? Movimiento circular uniforme. Muy bien. Para empezar a trabajar este tema, tenemos que hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Entonces acá yo te voy a presentar un pequeño contenido temático de qué más o menos tienes que saber para poder dominar este tema, ¿listo? Entonces acá vamos a trabajar definiciones preliminares, ¿no? Es básicamente como una pequeña introducción al curso. Vamos a trabajar también nociones generales, pero para el movimiento circular uniforme. ¿Listo? Luego tenemos que recordar qué cosa era una longitud de arco. ¿Ya? Tenemos que recordar qué cosa era una longitud de arco. Asimismo, vamos a trabajar la definición de MCU. O sea, una vez hecho la introducción, trabajamos en sí la definición del MCU. Y ahí vamos a trabajar lo que sería la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Listo? Y para terminar, trabajamos un poquito de periodo y frecuencia. Periodo y frecuencia. Muy bien. Dentro de las definiciones preliminares, ¿no? Dentro de las definiciones preliminares, vamos a trabajar la definición de circunferencia y luego la definición de círculo, ¿no? ¿Qué cosa yo debo entender como circunferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las nociones previas que traemos de geometría? ¿Qué cosa nos indicaba como definición de circunferencia? Es el conjunto de puntos periféricos de un plano que dan forma a la figura. Ojo, son puntos periféricos de un plano que dan forma a la figura. Entonces, básicamente, lo graficaríamos de esta manera. ¿Listo? Allá, entonces lo graficamos de esa manera. Quiere decir que son los puntos periféricos que dan forma a la figura. Y ahora vamos a analizar qué cosa es un círculo, ¿no? ¿Listo? Entonces, si alguno pensaba que circunferencia y círculo era lo mismo, no, son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Analizamos ahora la definición en este caso de círculo. Porción de plano y comprende los puntos interiores y exteriores de la figura. Ojo, ¿listo? Comprende los puntos interiores y exteriores de la figura. En la circunferencia, ¿no? En la circunferencia solamente comprende los puntos periféricos que dan forma a la figura. Acá son los puntos periféricos más los puntos interiores, ¿no? Más los puntos interiores, ¿no? Y eso que nos da un círculo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ya hemos hecho ese pequeño deslinde, vamos a revisar en este caso un poquito más de definiciones, ¿no? También preliminares básicamente, ¿ya? Y en este caso vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué es un plano horizontal y vertical? ¿No? Entonces, como ya hemos definido qué es una circunferencia y qué es un círculo, dentro de la literatura los ejercicios nos van a decir, ¿no? ¿Qué es un plano horizontal y vertical? Entonces vamos a graficar a un plano horizontal y a un plano vertical, ¿listo? Vamos a graficar. Pero antes debemos entender que existen dos tipos de planos, como ya te mencioné, ¿no? ¿Listo? ¿Cuáles son los dos tipos de plano? El plano horizontal, que lo estamos graficando de esta manera, ¿listo? Ahí tienes el plano horizontal, obviamente está echadito. Y luego graficamos un plano vertical, ¿ya? Y en el plano vertical debes entender, ¿ya? Debes entender que se grafica obviamente en forma vertical, ¿no? Pero la perspectiva va a ser de esa manera, ya está. Entonces en la literatura del ejercicio te dice, ¿no? En un movimiento circular, ¿no? Dentro de un plano horizontal, ¿no? Entonces yo tengo que saber cómo graficar un plano horizontal o cómo graficar un plano vertical. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este movimiento circular, ¿ya? Este movimiento circular tiene una trayectoria, ¿qué cosa? Circunferencial. Entonces, muy importante eso, ¿no? ¿Qué tipo de trayectoria tiene el movimiento circular? Tiene una trayectoria circunferencial. Ya sabemos que si me habla de circunferencia, son los puntos periféricos que dan forma a la figura. ¿Listo? Que dan forma a la figura. Muy bien. Pasamos a trabajar el siguiente punto,
donde vamos a mencionar también nociones generales, pero ¿para quién, no? Para el movimiento circular. ¿Listo? Realizamos este pequeño gráfico. Ojo que en esta parte de acá tenemos el móvil, ¿no? Va a ver acá lo tenemos el móvil, que va a realizar, ¿no? En este caso, el movimiento circunferencial, ¿no? Muy bien. A ver, nos fijamos acá. Eh, en esta circunferencia, ya, en esta circunferencia, recordamos, son los puntos periféricos que dan forma a la circunferencia, no repite el terco, ¿listo? Sigamos. El móvil experimenta el movimiento, ¿no? Y recorre los puntos periféricos, ¿listo? Ahora, vamos a ver qué elementos participan, ¿no? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Por ejemplo, este puntito que está acá en el medio, que equidista con cualquier punto de la circunferencia, se llama obviamente centro. ¿Listo? Ahí tengo un elemento, ¿no? Otro elemento también que va a aparecer del centro hacia un punto, nosotros lo conocemos como ¿qué? Obviamente para nosotros va a ser el radio, ¿no? Es aquel segmento, ¿no? Es aquel segmento que parte del centro y se dirige a cualquier punto periférico de la circunferencia. Otro elemento que también debemos tener en cuenta sería en este caso ¿a quién? Bueno, acá lo estamos graficando entre el radio y radio, que vamos a tener en cuenta. Vamos a tomar en cuenta esta pequeña longitud, ¿no es cierto? Obviamente esta longitud se llama longitud de arco. ¿Listo? Muy bien, lo de color celeste para nosotros sería la longitud de arco, ¿ya? Y si hemos barrido una pequeña longitud de arco, también estamos recorriendo ¿qué cosa? Estamos recorriendo un ángulo, ¿no? O estamos desplazándonos, ¿no? ¿Listo? Entonces acá aparece otro elemento y este elemento indudablemente, ¿cómo se llama? Se llama desplazamiento angular. Entonces acá tengo varios elementos para reconocer. Tengo el centro, que es conocido, el radio también, la longitud de arco y el desplazamiento angular. ¿Listo? Muy bien. Sigamos avanzando. Y ahora vamos a trabajarte en sí, ¿no es cierto? Lo que es una longitud de arco. ¿Qué cosa yo debo entender como longitud de arco, no? Para la longitud de arco se usa la medida del ángulo central. ¿Listo? Para la longitud de un arco se usa la medida del ángulo central. Si me hablan del ángulo central, obviamente estamos hablando de un ángulo de una vuelta, ¿no? Entonces veamos acá. Acá tengo el angulito. Muy bien. Si va a dar una vuelta, lo vamos a graficar de esta manera. Y obviamente una vuelta para nosotros nos equivale a 360 grados en lo que es la geometría plana, ¿no es cierto? Pero como en este caso tenemos que trabajar en el sistema radial, debemos recordar, ¿no es cierto?, algún factor de conversión. Si ya sabemos que una vuelta vale 360 grados, en el sistema radial, ¿cuánto nos valdrá? ¿Listo? ¿Cuánto nos valdrá? Muy bien. El ángulo central debe estar en radianes, como ya te anticipé. Y de acá tenemos el factorcito, importante, ¿no? Donde pi equivale a 180 grados. O sea, 180 grados para mí viene a ser la mitad. Entonces, si quiero el doble, obviamente lo multiplicas por 2. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que una vuelta equivale a pi. ¿Ya? Entonces, dos vueltas equivale a ¿cuánto? A 2 pi. Porque pi vale 180. Por 2, ¿cuánto me da? 360. Quiere decir que en este tema nosotros tenemos que trabajar en lo que es sistema radial. Factor de conversión muy importante, pi me vale 180. Y si quiero una vuelta completa, sería 2pi igual a ¿cuánto? A 360 grados. ¿Listo? Entonces la longitud de arco va acompañado siempre del desplazamiento angular. Y el ángulo tenemos que trabajar en lo que sería el sistema radial. ¿Listo? En lo que sería el sistema radial. ¿Listo? Muy bien. Sigamos avanzando, ¿no? Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Y qué es un radián, ¿no? ¿O qué cosa yo debo entender como un radián? Es la medida de un ángulo con vértice en el centro de un círculo, cuyos lados intersectan un arco de la circunferencia. ¿Listo? Cuyos lados intersectan un arco de la circunferencia. Muy bien. Vamos a ver un pequeño gráfico para ver qué cosa es para nosotros un radián, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo un círculo, ojo, ¿no es cierto?
Y ahora estoy delimitando con dos colores, ¿no? Acá el de color celeste es el que me interesa. ¿Listo? En ese color celeste, esa porción celeste, para nosotros se llama ¿qué cosa? Sector circular. Mucho cuidado, ¿no? Eso para nosotros es un sector circular. ¿Ya? Ahora acá, graficamos justo haciendo el papel de radio, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿listo? Ahí lo tenemos. Delimita, ¿no? Y acá tenemos la longitud de arco de color celeste, ¿no? Lo que está de color celeste en este caso ya nosotros lo conocemos, sería la longitud de arco, ¿ya? Y obviamente entre radio y radio tenemos el ángulo, ¿no? Ya, tenemos el ángulo, ¿listo? Ahí está el radio, muy bien, y ya está. Ahora, la formulita en este caso que también nos va a ayudar en algunos ejercicios sería, ¿no? Longitud de arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. ¿Estamos o no? Multiplicado por el ángulo y por el radio. No te olvides que el ángulo debe estar en radianes. ¿Listo? Muy bien. Ahora, profe, ¿cuánto será la longitud total de la circunferencia? O sea, la longitud total de la circunferencia será 2pi radio. Ya no nos olvidemos, ¿ah? 2pi radio. Bueno, obviamente en la circunferencia no hay perímetro, ¿no? No es como decirte un cuadrado, el perímetro suma de todos los lados. Pero acá el perímetro de la circunferencia se le dice longitud de la circunferencia. ¿Y cuánto vale? Equivale 2pi multiplicado por ¿quién? Por el radio. ¿Listo? 2pi multiplicado por ¿quién? Multiplicado en este caso por el radio. ¿Listo? Muy bien. Ahora trabajamos en sí lo que es MSU. Con todas las pequeñas definiciones que hemos trabajado, ya tienes un panorama un poquito más claro. MSU es aquel movimiento en el que un móvil describe una trayectoria circunferencial y es uniforme debido a que el valor de la velocidad o rapidez permanece constante. ¿Listo? Es aquel movimiento en el que un móvil describe una trayectoria circunferencial y es uniforme, mucho cuidado, ¿no? Debido a que el valor de la velocidad o rapidez permanece constante. Bueno, ahí tengo un plano horizontal, le vamos a dar animación al móvil, ¿listo? Ya está. ¿Y qué ha pasado con su rapidez? Su rapidez permanece constante. Si lo comparamos con el MRU, con el MCU, obviamente sus rapideces de los dos, ¿cómo van a ser? Van a ser constantes. Muy bien, no te olvides, ahí hemos graficado un pequeño plano horizontal. ¿Listo? Muy bien, ya hemos analizado un poquito lo que es MCU. O sea, MCU tiene las mismas características que ¿quién? Que el MRU, ¿no? Muy bien. Ahora, revisemos algunas características en sí del MCU. Veamos. Barre ángulos centrales iguales. Ojo, ya conoces los ángulos, ¿no? Y ya sabes que se da en radianes, ¿no? Barre ángulos centrales iguales. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos un plano vertical. ¿Listo? Y ahí estamos graficando el radio. Ya está. Y luego, ¿qué hacemos? Consideramos al móvil y el ángulo. ¿Listo? Otra vez, ahí está el móvil y es el mismo ángulo, ¿no? Barre ángulos centrales iguales. ¿Listo? Muy bien, ahí está el ángulo y ahí está el móvil. Ya está. Pero ojo, con respecto a un mismo tiempo, estamos así, con respecto a un mismo tiempo, vamos a barrer ángulos centrales iguales. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con sus longitudes? Recorre longitudes de arcos iguales en tiempos iguales, ¿no? Ya te estaba anticipando, ¿no? También, ¿qué va a suceder? Va a recorrer longitudes de arcos iguales en tiempos iguales, ¿no? Acá este arco va a ser igual a este arco y va a ser igual a este arco, o esa pequeña longitud de arco. ¿Listo? Muy bien, sigamos revisando, ¿no? ¿Listo? Sigamos revisando. Ahí está. Lo representamos con la letra S, lo que sería la longitud de arco. ¿Ya? Ahora vamos a revisar, en este caso, algunos conocimientos previos del ángulo. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos que hace un momento hemos trabajado el ángulo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué debemos recordar, no? Debemos recordar que una vuelta es lo mismo que decir una revolución. Entonces en algunos libros te dicen, ¿no? Para una vuelta o para una revolución.
que prácticamente es lo mismo. Ahora, muy bien, ahí está, una vuelta o una revolución. Y ya sabes que el valorcito de una vuelta o una revolución es 360 grados, o en el sistema radial sería 2pi. ¿Listo? O en el sistema radial obviamente va a ser ¿cuánto? 2pi. Entonces, sistema sexagesimal, 360 grados. ¿Listo? Sistema radial, no te olvides, en el sistema radial es 2pi. ¿Por qué? Porque pi nos vale ¿cuánto? Pues 180. ¿Listo? 180 por 2 me da 360 en el sistema radial. Muy bien, a tener en cuenta eso, ¿no? Por lo tanto, deducimos, ¿no? Deducimos que una vuelta, ¿listo? Sería igual a ¿cuánto? A 2pi radianes. Y acá estamos hablando solamente del desplazamiento angular. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, ¿listo? Y ahora vamos a ver cuando un cuerpo realiza un movimiento circular, ¿no? Debemos considerar dos ejes. Esto básicamente nos va a ayudar para la resolución de ejercicios, ¿no? Entonces, cuando yo voy a resolver ejercicios, ¿no?, en un movimiento circular, ¿ya? Tengo que considerar dos ejes, ¿ya? Entonces ahí tenemos el móvil, realiza el movimiento, ¿listo? Y esta línea verde que estoy graficando ahí, ¿ya? Y que pasa por el radio, se denomina eje radial. O sea, su mismo nombre lo ayuda, ¿no? ¿Sí? Ese eje o esa línea continua que ha aparecido ahí, que coincide con el radio, se le va a denominar eje radial. Luego graficamos otra línea, y esta línea es tangente a la circunferencia. Por lo tanto, se va a llamar ¿qué cosa? Eje tangencial. Entonces tenemos dos ejes, radial que pasa por el radio y tocando un punto de la circunferencia tenemos al eje tangencial. Listo, sigamos. Ahora vamos a revisar algunos elementos que participan en el movimiento circular uniforme. ¿Listo? Algunos elementos que participan en el movimiento circular uniforme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que en la parte de acá obviamente se encuentra ¿quién? Se encuentra el centro. ¿Listo? Se encuentra el centro. ¿Ya? Sigamos. Luego, del centro a cualquier punto de la circunferencia aparece otro elemento. Y ese elemento obviamente vendría a ser ¿quién? El radio. ¿Listo? El radio. Muy bien. Vamos reconociendo otro elemento también que participa, ¿no? Por ejemplo, acá el móvil realizó el movimiento circular. ¿Listo? Y lo vamos a analizar en diferentes puntos. ¿Listo? Muy bien. Cuando realizó el movimiento, obviamente vamos a graficar un vectorcito. Y este vectorcito trabaja siempre tangente a ¿dónde? Tangente a la trayectoria. Y si trabaja tangente a la trayectoria, nada más y nada menos se llama ¿quién? La famosa velocidad tangencial. ¿Listo? Entonces esta velocidad tangencial es vectorial porque se grafica a través de un vector, pero siempre tangente a ¿dónde? Tangente a su trayectoria, ¿no? ¿Qué otro elemento también va a aparecer en este caso? Por ejemplo, hay una fuerza que se dirige hacia el centro de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esa pequeña magnitud vectorial que se dirige siempre hacia el centro de la circunferencia? ¿Ya? Se llama nada más y nada menos que la aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta es la causante de que exista ¿qué cosa? Este movimiento circular. Si es que no existiera esta aceleración centrípeta, el movimiento en este caso, ¿cómo sería? Sería un movimiento rectilíneo. ¿Listo? Muy bien, ahí tengo la aceleración centrípeta. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver qué es una velocidad lineal o tangencial, que ya lo hemos graficado, ¿no? ¿Listo? Ya sabemos, se grafica tangente a la circunferencia. Se grafica tangente a la circunferencia. Y su valor no cambia. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser constante. ¿Listo? Se grafica tangente a la circunferencia
y su valor no cambia, es constante. O sea, ya te he dicho, si lo relacionas con el MRU, en MRU la velocidad es constante. Acá también su velocidad, pero ¿cuál es la velocidad? Es la velocidad tangencial. ¿Listo? Siguiente característica. La velocidad tangencial en el MCU cambia de dirección en todo momento, pero su valor o rapidez no cambia. Entonces, en cualquier punto de la trayectoria, la dirección va cambiando, pero no cambia su valor. ¿Listo? No cambia su valor. O sea, si empezó con 20, en otro punto sigue trabajando con 20 metros por segundo, en otro 20 metros por segundo. ¿Listo? Ya está. Ahí tenemos el móvil. Realiza el movimiento circular. Lo analizamos en diferentes puntos y graficamos, en este caso aquí, a la velocidad tangencial. ¿Cómo se grafica? Tangente a la circunferencia. ¿Y cuál es la unidad? Metros por segundo. Por ejemplo, en este punto, ¿no? Me dice 60 metros por segundo. Ah, ya, profe. Entonces, en el siguiente punto, o sea, acá, también debe ser ¿cuánto? 60 metros por segundo. Pero mira, ha cambiado la dirección, ¿no? Acá era horizontal hacia la derecha, ahora es vertical hacia abajo. Está cambiando, ¿no? Debe ver en este punto va a ser 60 metros por segundo, ya también cambió la dirección, pero no el valor. Y en este punto sigue siendo 60 metros por segundo, pero no ha cambiado la dirección. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos analizado a la velocidad lineal, o también comúnmente conocido como tangencial. ¿Listo? Ahora revisamos aquí a la aceleración centrípeta. A la aceleración centrípeta. ¿Qué decimos de la aceleración centrípeta? Es la causante del movimiento circular, ¿no? Y ya te había anticipado, ¿no? Que la aceleración centrípeta es la causante del movimiento circular. Si desaparece la aceleración centrípeta, ¿qué va a suceder? Si desaparece la aceleración centrípeta, ya no va a existir pues movimiento circular. Sigamos. La aceleración centrípeta siempre se dirige hacia dónde? Hacia el centro de la circunferencia, ¿no? Fíjate en este punto. Esta aceleración centrípeta siempre se dirige hacia dónde? Hacia el centro de la circunferencia. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Siguiente característica de la aceleración centrípeta. Te dice, mide el cambio en la dirección de la velocidad con respecto al tiempo. Ojo, mide el cambio en la dirección de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y eso ya lo hemos revisado hace un momento, ¿no? ¿Sí? Siguiente característica. La velocidad y la aceleración centrípeta, la velocidad y la aceleración centrípeta tienen direcciones perpendiculares en todo momento. Acá lo tienes. La velocidad y la aceleración centrípeta van a tener dirección perpendicular en todo momento, o sea, en cualquier parte de su trayectoria. ¿Listo? Entonces también ya hemos revisado la aceleración centrípeta, que es la causante de que exista ¿qué cosa? Movimiento circular. Si desaparece, el movimiento sería rectilíneo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a trabajar un poquito de la velocidad tangencial. Ya sabes, es una magnitud vectorial porque se va a representar con un vector, ¿no? Muy bien. Esta velocidad tangencial, su unidad sería metro por segundo. ¿Listo? En esta figura que tengo acá un plano vertical, vamos a dar movimiento al móvil. ¿Listo? Y lo vamos a analizar en diferentes puntos, ¿ya? Para reforzar la idea. ¿Listo? Ya sabes, es magnitud vectorial porque se va a graficar a través de un vector. ¿Cuál era la otra característica? Que se grafica siempre tangente a dónde? Tangente a la trayectoria, ¿no? Como lo tienes ahí. Listo. ¿Qué más? Si el valor con el que está trabajando es 30, quiere decir que en cualquier punto de la trayectoria también sigue siendo ¿cuánto? Sigue siendo el valor de 30. O sea, no cambia en valor, pero sí está cambiando en qué? Está cambiando en dirección. ¿Y qué sucede con la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta también es una magnitud vectorial. ¿Listo? ¿Y cómo se grafica?
siempre se grafica hacia el centro de ¿dónde? De la circunferencia, ¿no? Siempre se grafica hacia el centro de la circunferencia. ¿Listo? ¿Qué ángulo forma la aceleración centrípeta con la velocidad tangencial? Te está formando un ángulo de 90 grados. Quiere decir que son perpendiculares. ¿Listo? Son perpendiculares. No te olvides. ¿Ya está? Entonces la velocidad tangencial, ya sabes, en valor no cambia, pero sí cambia en dirección. La aceleración centrípeta es una fuerza que siempre se dirige hacia dónde? Hacia el centro de la circunferencia. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Luego hablamos del periodo. ¿Listo? A ver, ¿qué debo entender yo como periodo? Periodo es el tiempo que demora un móvil en efectuar una vuelta completa. Es el tiempo que demora un móvil en efectuar una vuelta completa. ¿Listo? ¿Cuál es la formulita de periodo? Periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. ¿Listo? Periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. ¿Cuál es su unidad? Su unidad vendría a ser el segundo. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, tengo el móvil, le vamos a dar una animación, ¿sí? Ya dio una vuelta. No te olvides que el periodo, ¿qué cosa es? El tiempo sobre el número de vueltas, ¿no? Entonces el periodo de un móvil que gira con MCU, a ver, acá es un pequeño ejemplito, ¿eh? Si el periodo de un móvil que gira con MCU es 3 segundos, ¿qué cosa debo entender, no? O sea, ¿qué cosa tú debes entender? Que en 3 segundos dio una vuelta, ¿sí? Si es que en la literatura del ejercicio te dice el periodo de un móvil que gira con MCU es 3 segundos, tú dices, en 3 segundos dio una vuelta. Y como es un movimiento circular, donde su rapidez es constante, quiere decir que si yo duplico el tiempo, 6 segundos, dará P2 vueltas, ¿no? Si colocamos 9 segundos, en 9 segundos, ¿cuántas vueltas dará? 3 vueltas. ¿Listo? Y eso lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque su rapidez es constante y su aceleración va a ser 0. ¿Ya? A ver, revisamos algunos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, el periodo de la Tierra será 365 días cuando giras alrededor del Sol, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú vas a girar alrededor del Sol y vas a completar una vuelta completa, entonces ahí pasó un año. ¿Vamos o no? ¿Sí? Ese es el periodo de la Tierra. Será 365 días cuando gira alrededor del Sol. Siguiente. El periodo de la Tierra será 24 horas cuando gira sobre su eje. ¿Listo? Estamos hablando cuando está girando sobre su eje. Cuando gira sobre su eje, ¿ya? Da una vuelta completa aproximadamente en las 24 horas. Yo sé que es un poco menor, ¿no? Pero redondeando 24 horas. ¿Listo? Ya. Entonces el periodo siempre se relaciona con el tiempo. Y siempre lo relacionamos con algo que siempre se va a repetir, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? Alrededor de su eje, ¿no? Va a demorar 24 horas en dar una vuelta completa. Alrededor del Sol va a demorar 365 días, ¿no? Para girar alrededor del Sol. Bueno, esto básicamente son para los ejercicios, ¿no? Cuando sobre todo me hablan de relojes, cuando me hablan del minutero, el segundero obviamente, ¿no? La línea pequeña, el horario es la línea, perdón, la línea delgada, el segundero. Acá esta manecilla, la más cortita, es el horario. Y un poco, es un término intermedio, ¿no? El minutero. ¿Listo? Entonces acá nos podemos hacer la siguiente pregunta, ¿no? El periodo del segundero, ¿no? El periodo del segundero. Él va a dar una vuelta, ¿no? En un minuto. Y un minuto equivale a 60 segundos. El minutero, ¿no? El minutero, ¿dónde está el minutero acá? Dará una vuelta, ¿no es cierto? Para una hora. Y eso equivale a ¿cuánto? 3600 segundos. ¿Sí? Y el horario, obviamente, ¿no? 24 horas, que equivale a 86.400 segundos, ¿no? Muy bien. Y estos son ejemplitos que se van a presentar cuando trabajemos ejercicios. ¿Listo? Y para terminar, vamos a trabajar en este caso la frecuencia. ¿Qué cosa debo entender como frecuencia? Es el número de vueltas que da una partícula en un segundo. Ojo,
número de vueltas que da una partícula en un segundo. Su unidad, Hertz, que equivale a segundo a la -1. Ya, ¿qué más? La frecuencia se puede expresar en RPS. ¿Qué significa RPS? Revoluciones por segundo. ¿Ya? Y la frecuencia vendría a ser la inversa del periodo. ¿Cierto? Si inviertes, ya tengo la fórmula del periodo. Entonces la frecuencia que vendría a ser la inversa del periodo. ¿Ya? O viceversa. Muy bien. Y acá vamos a tocar un pequeño ejemplito de frecuencia. ¿Listo? La frecuencia de un móvil que gira con MSU es 2 RPS. Esto significa que demora. O sea, cuando me dice, ¿no? La frecuencia de un móvil es 2 RPS. ¿Qué significa 2 RPS? Que en un segundo está dando 2 vueltas. ¿Vamos o no? ¿Sí? O sea, en un segundito está dando 2 vueltas. Quiere decir que en 2 segundos, ¿cuántas vueltas da? 4 vueltas. Por lo tanto, en 3 segundos da ¿cuánto? 6 vueltas. ¿Listo? Y eso es lo que debemos entender cuando nos dan datos de frecuencia. Si me dicen 2 RPS, ya, en un segundo dio 2 vueltas. ¿Listo? Muy bien, pero eso ya lo revisamos cuando vamos a resolver ejercicios. Muy bien, eso es todo amigos por el día de hoy. Y ya nos vemos en la siguiente clase para trabajar ejercicios de este tema. Hasta luego, ya nos vemos.